Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Carnas, en esta nueva programación, Gotas de Conocimiento, porque la fe entra por la escucha. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, danos silencio en nuestra alma, en nuestro corazón, para saber y poder escuchar tu palabra. Así como cuando alguien nos habla en medio del ruido, en medio del bullicio, no podemos entender bien lo que nos dicen hasta que hay un mejor silencio, hay una mejor claridad de la voz que se nos da. Así te pedimos que en el alma nos des silencio, nos des claridad, nos des entendimiento, para de esa manera poder comprender tu palabra. Danos la valentía de dar respuestas firmes y claras, directas. Así tengan que ser fuertes, pero que sean directas, con respeto y con amor. Buscando únicamente la verdad. Buscando únicamente hacer tu voluntad. Te pido que me mantengas dentro de la doctrina de la Iglesia Católica, que es la que tú has fundado. Te pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima que atiendas nuestras súplicas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a empezar esta nueva programación porque me ha pasado tan seguido, voy a prender un poco la luz, me ha pasado tan seguido esto que sentí la necesidad de hacer este video. Tengo tiempo que he tenido muchos debates con hermanos protestantes, me ha tocado incluso con pastores, a familia de otras religiones. Y todos tienen por decirlo así, un común denominador, como si todos fuesen cortados con la misma tijera. Primero, todos dicen tener la verdad. Todos dicen haber conocido la verdad y que ahora son libres. Por lo tanto, cuando a un católico le dicen, he conocido la verdad y soy libre, le están diciendo, tú estás en la mentira y tú eres prisionero. Porque su excusa de salirse de la iglesia es porque se conocieron la verdad, o sea que en la iglesia estaban en la mentira, y son libres, o sea que estaban prisioneros. No te lo dicen abiertamente, pero ese es el concepto que nos están diciendo. Y ha llegado el tiempo donde el católico que no conoce se ha tragado el cuento enterito. Y dentro de estos debates que yo he tenido, siempre he escuchado por católicos más formados como por protestantes que te dicen esta frase. Es lo mismo. Ser católico que cualquier otra religión es lo mismo. Al fin de cuentas, todas las religiones adoran al mismo Dios. ¿No se los han dicho? La otra frase, de que ande de borracho prostituta, mejor cristiano o cristiana o testiga de Jehová. Yo me acuerdo antes tomaba, fumaba, ahora ya no toma, ahora ya no fuma, ahora se dedica a su familia, está mejor, antes como estaba. La otra, la iglesia no salva. Esa como les encanta decirlo, se les hincha el cuello cuando lo dicen. Otro, no importa, con que tú tengas una relación con Jesucristo no importa. La otra parecida, Jesucristo no es religión, es relación. Otra, que cada quien viva como quiera, tú no te metas, mira cómo ha cambiado, déjalo, a él le está sirviendo, ¿a ti qué? Tú vive tu fe como tú quieras y que ellos viven como ellos quieran. La otra, Dios es amor, solo vive el amor, ama a tus hermanos, que cuando nos muramos, Jesucristo no nos va a preguntar de qué religión éramos. ¡Qué ignorancia! Entre otras frases que ya les han dicho. Yo quisiera hacer una explicación con un ejemplo más plástico para ver si es lo mismo, así como dicen los protestantes. Aquí pueden ver
una bolsa que es Louis Vuitton. Aquí está, miren. Louis Vuitton. Aquí en la cámara se puede decir que nadie me puede argumentar lo contrario. Acá está otra bolsa Louis Vuitton. Las dos son de la misma marca, pero hay una diferencia. Una de esas bolsas es original. La otra es una copia. La otra es imitación. Y nadie me puede decir que las dos bolsas tienen el mismo valor. Nadie me puede decir que cualquier persona que tenga sentido común, que tenga razonamiento y conocimiento de lo que son esas bolsas, me diga que le da igual que le dé una original a que le dé una falsa. Nadie me puede decir que una persona con conocimiento, que una persona con razonamiento, me diga que le da igual pagar la misma cantidad de dinero por una original que por una copia. Si hablamos en palabras, por decirlo así, mundanas, sería un tonto la persona que diga que es lo mismo, o la persona que diga que tienen el mismo valor. ¿Acaso un ladrón le va a tomar la misma importancia a una bolsa original que una copia? ¿En verdad? ¿Acaso la dueña de esa bolsa la va a cuidar igual una original a una copia? ¿Acaso la dueña de eso le va a tener el mismo valor o el mismo apego, por decirlo así, porque nos guste o no es un apego, se lo va a tener igual que a la copia? Mis hermanos, si yo les dijera que eso es lo mismo, ustedes me mirarían a través de la cámara y dijeran, como dicen en México, esta se la fumó verde, pero qué idiota, ¿quién cree que le va a creer eso? Pues es lo mismo con las religiones. Estoy hablando, cuando digo religiones, quiero dejar en claro que estoy hablando de las religiones cristianas o las sectas cristianas con la religión. Las otras es otro tema que después podemos tocar, pero ahorita estoy hablando del cristianismo. Dirían, pero este se la fumó verde, este sí que está tonto. ¿A quién se le ocurre decir que es lo mismo? No es lo mismo. Y aunque así fuera, a través de esta programación nos vamos a dar cuenta que aunque así fuese, el problema no es si es el mismo Dios o no es el mismo Dios. El problema no es si los dos reconocemos al mismo Señor Jesucristo o no reconocemos al mismo Jesucristo. Claro está que eso está muy bien, pero esa no es, por decirlo así, la manzana de la discordia. Esa solamente es un antídoto que le han inyectado al católico para hacerle creer que como es lo mismo, entonces no hay problema. Pero a través de esta introducción, porque hoy va a ser como una introducción de todos los temas que vamos a tocar, nos vamos a ir dando cuenta que el problema no es si es el mismo Dios o no es el mismo Dios, si es el mismo Señor Jesucristo o no es el mismo Señor Jesucristo. El problema es qué doctrina traen. Ese es el problema. Esa es la situación. ¿Cuál es la doctrina que traen? Es lo mismo cualquier religión. En serio. Vamos a ver. ¿Cuántos años tiene la Iglesia Católica? La Iglesia Católica lleva casi 2000 años. O sea que en el 2033, en 11 años, si Dios permite, acabaremos 2000 años. 2000 años. Que empieza en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los protestantes, los más antiguos, que vienen siendo los luteranos, literalmente tienen 501 años. 501 años. Ustedes me van a venir a decir a mí, o yo les puedo decir a ustedes, que es lo mismo 2000 años de historia, de sucesión directa, uno tras otro sin cesar, hasta San Pedro.
Es lo mismo que 501 años después, donde a un fraile luterano, era fray Agustino, ya se me escapó, creo que es Agustino, simple y sencillamente se le antoja decir que escuchó una voz, que empezó a estudiar las Sagradas Escrituras y se dio cuenta de la verdad. Y ahora soy libre. He conocido la verdad. Quiero buscar Quiero buscar la lectura. Pero sí, o sea, a este hombre se le antoja nomás así por nomás. Empieza a estudiar las Escrituras y empieza un dilema dentro de él. Pero hubo un problema. Cuando este hombre empieza a estudiar las Sagradas Escrituras, las empieza a estudiar a su manera. No lo hizo con la doctrina católica. Entonces empieza él a estudiar y empieza a entender otras cosas que no estaban en la Biblia. Pero miren lo que dicen las Sagradas Escrituras. Primera de Timoteo 6:3 al 10, no lo voy a leer todo. Si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con la enseñanza de nuestra religión, es un orgulloso que no sabe nada. Discutir con él es como una enfermedad. Miren, yo he discutido con los protestantes y todos están cortados con la misma tijera. Más adelante les voy a decir cómo es el método que ellos usan. Y de ahí vienen envidias, discordias, insultos, desconfianzas y peleas sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad y que toma la religión por una fuente de riqueza. ¿No piden el diezmo? Y hacen sus pactos, y hacen las promesas, y hacen la semilla de fe, y hacen la cosecha, y hacen la siembra, y hacen la jornada, y no sé qué tantas otras se han inventado para pedir dinero. Pero se jactan diciendo que es la Iglesia Católica la que está podrida en dinero. Si dice, y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con lo que enseña nuestra religión, es un orgulloso y no sabe nada. Pues se tragó este capítulo y versículo, se lo tragó Martín Lutero. No supo. Porque él empieza a interpretar según las Escrituras. Entonces de ahí, él empieza su propia secta en el año 1521, mis hermanos. 1521, entonces no podemos decir que es lo mismo. Sería una tontera decir que es lo mismo. Solamente alguien que no tiene conocimiento alguno se atreve a decir que es lo mismo. Pero vamos a seguir a ver si es lo mismo. Desde el año 1500 hacia atrás, solo había 2 iglesias cristianas que son reconocidas iglesias, y hay una razón histórica por la cual se pasó, pero al igual tienen la misma fe. La única diferencia es que no se someten al Papa. Estoy hablando de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Esta iglesia se separó en el año 1000, pero no se separó en malos términos. Tampoco anduvo persiguiendo a los católicos para cambiarlos de religión. Simplemente que ellos estaban en otro continente. Si no me equivoco era el africano, ahorita se me escapa rápido, pero si no me equivoco era el africano. Ellos estaban en otro continente y en aquellos tiempos la comunicación era tan distante y se tardaba tanto en recibir comunicación entre, por decirlo así, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, que después de 1000 años hubo simplemente una división, simplemente falta de comunicación, y empiezan cada quien. Y ellos tienen su patriarca, que prácticamente es su papa, y nosotros tenemos el papa. Y hay una muy buena relación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Incluso un sacerdote católico se puede cambiar a la Iglesia Ortodoxa, como un sacerdote ortodoxo se puede cambiar al sacerdocio católico. Simplemente no pueden andar rebotando de un lado para otro. Pero se pueden cambiar. En caso de que no haya una iglesia católica, nosotros podemos ir con los hermanos ortodoxos, confesarnos, tomar la Eucaristía y no hay ningún problema. Entonces a ellos no los contamos. Vamos a contar a estos. 1500 años solo había, vamos a decirlo así, una sola iglesia con un mismo pensar.
Pero después llega Martín Lutero y abre su propia secta. Pues en 501 años nos fuimos de una iglesia cristiana a más de 800 millones de sectas protestantes en el mundo. O sea que en 1500 años, según el protestantismo, nos mantuvimos en una mentira, en un engaño. Pero como ellos tienen la verdad, en 500 años, en esa verdad, hicieron más de 800 millones de verdades. ¿En serio es lo mismo? Me van a decir que si el Espíritu Santo es unidad y armonía, por 1500 años estuvo esa unidad y esa armonía. Después llega un protestante que descubrió la verdad y fue libre. Y en consecuencia de ese protestante Lutero, se hacen en tan solo 500 años, se hacen más de 800 millones de sectas protestantes. ¿En verdad es lo mismo? No podemos ser, en inglés decimos la palabra naive. No es posible que nos traguemos ese cuento. No es lo mismo. Veamos las diferencias más importantes. Y esta solamente me voy a ir ahorita de paso porque simplemente estamos dando la introducción de esta programación. Pero si Dios quiere voy a intentar hacer una vez por semana. Y cada uno de estos temas lo vamos a ir desglosando. Así que, seamos pacientes. Profundicemos, meditemos porque vamos a ir tocando cada uno de estos poco a poco. Veamos las diferencias. El católico tiene los sucesores de Pedro, mientras los protestantes no tienen absolutamente nada de historia más allá del año 501, que era lo que les decía. Nosotros tenemos esa sucesión apostólica en la que decimos que San Pedro le impuso las manos a otro y luego otro a otro y luego otro a otro y ahí vamos. Toda la lista de papas. Acabo de ir al Vaticano. Tuvimos la bendición de bajar abajo de la Basílica de San Pedro. Y ahí pude ver la tumba de San Pedro y pude ver una línea grandísima con todos los papas sepultados. Año y fecha. Y sus cuerpos ahí. De uno por uno. Quien ha ido al Vaticano no puede negar la continuidad de la iglesia desde San Pedro, o por decirlo así, desde Jesucristo, cuando Él funda en San Pedro, hasta el día de hoy. Ahí está la historia, nadie la puede negar. Cualquiera puede ir y verla, ni siquiera tienes que pagar. Puedes ir y verla. El catolicismo cree que en la Santa Eucaristía, nosotros creemos en la Sagrada Eucaristía. Y voy a darles unos capítulos y versículos. San Mateo 26, capítulo 26, versículos 17 al 30. San Marcos capítulo 14, versículos 22 al 24. San Lucas capítulo 13, versículo 26. San Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. San Juan capítulo 6, versículo 35. San Juan capítulo 6, versículos 51 al 57. San Juan capítulo 13, versículo 1 al 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 47. Hechos, capítulo 20, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 22. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 20 al 34. Todos estos capítulos nos hablan de la Sagrada Eucaristía. Y el protestante dice, no, la Eucaristía es mentira. Cuando Jesús dijo, esta es mi carne, se refería a la palabra de Dios. Miren mis hermanos. Díganme ustedes, y lo voy a decir en un ejemplo para que no lo malentendamos. Díganme ustedes si de algo sirve decir que adoramos al mismo Dios y que tenemos al único Señor Jesucristo como nuestro Señor y Redentor, el mismo Señor Jesucristo. Díganme ustedes si de eso sirve entre el católico y el protestante. Este es un ejemplo muy vivo. Nosotros los católicos creemos cuando Jesucristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo en él. Nosotros creemos cuando Jesucristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Nosotros creemos eso. Mas, sin embargo, el protestante no cree en la Eucaristía. Eso significa que si ellos están en lo correcto, una de dos, o la Biblia mintió, o la Biblia quiere decir otra cosa, o más bien Jesucristo, porque de él salieron esas palabras. Si nosotros estamos en lo correcto,
Eso significa que el protestante que no come la carne y no bebe la sangre, según las Escrituras, no tiene vida eterna. No está unido a Jesucristo. Yo no lo estoy diciendo, lo dicen las Sagradas Escrituras. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Vive unido a mí y yo vivo unido a él. Pero vamos a ir más allá, digamos que yo lo malentendí, para que vean la importancia de tener la verdadera doctrina y de comprender que eso de que es el mismo Dios no sirve, eso no es excusa. Nosotros los católicos creemos que la Eucaristía es la presencia literal y real del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Sagrada Eucaristía y el Sagrado Vino, cuando está consagrado. Entonces aquí sucede una cosa. Cuando nos exponen el Santísimo, nosotros los católicos adoramos. Miren la diferencia. Adoramos la Santa Eucaristía. O sea, cuando yo estoy hincado frente a una imagen, digamos frente a este Cristo o frente a nuestra Madre Santísima, el Padre Pío, tengo aquí a María Auxiliadora, San Juan Bosco, al Papa Francisco, aquí tengo a Mamá María, el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos hincamos ante estas imágenes, nosotros no somos tontos, que más adelante lo voy a tocar, no somos tontos, yo sé que ahí no está Dios. Pero en la Eucaristía sí. En la Eucaristía sí creo que su presencia está real, y cuando yo me estoy hincando en una diferente manera que cuando me hinco ante una imagen. En este caso me estoy hincando en reverencia de adoración. Yo estoy literalmente adorando ese pedazo de pan. Y aquí hay un problema muy grande si yo estoy equivocado. ¿Por qué? Porque si ahí no está el cuerpo de Cristo como nosotros creemos, y yo estoy adorando ese pedazo de pan, me hace un idólatra. Y como idólatra, no puedo entrar al reino de los cielos. ¿Ven que no es lo mismo? Ahora, si el protestante está equivocado y no consume la Eucaristía, como les decía hace rato, según las Escrituras, no tiene vida eterna. ¿Ven que no es lo mismo? Mis hermanos, aquí no estamos hablando de que nosotros estamos en lo correcto y ellos están en lo malo. Aquí no estamos hablando de que nosotros somos los mejores y ellos son los peores. Aquí no estoy hablando de ganar batallas. Aquí estoy hablando del destino final de nuestras almas. Esto no es un juego. Este es un área en el que no tenemos el lujo de equivocarnos. O nos condenamos por creer en la Eucaristía si no existe, o nos podemos condenar por no creer en la Eucaristía y no consumirla. No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, ¿de qué sirve? Vamos a poner así, por decirlo así, un ejemplo plástico. ¿De qué sirve que yo adore a Jesucristo como mi único Señor y Redentor, que el protestante adore a Jesucristo y reconozca que es su único Señor y Redentor? Si traemos doctrinas distintas, tan distintas que podemos arriesgar la salvación. Entonces claramente podemos ver que el problema no es si es o no es el mismo Dios. No es si es o no es el mismo Jesucristo. El problema es qué doctrina estamos viviendo. Tercer punto. El catolicismo cree en la confesión de los pecados ante un sacerdote. Lo podemos ver en Santiago 5:16. Cuando digo 5:16 es capítulo 5, versículo 16, para hacerlo más rápido. Levítico 5, 5 al 6. Levítico 19, 20 al 22. Mateo 16, 19. Mateo 18, 18. Mateo 20, 21 al 23. Mateo 10, 40. Y Lucas 22, 29 al 30. Y terminando con Santiago 5, 14 al 16. Les vuelvo a repetir, todos estos los vamos a repasar de uno por uno más adelante. El protestante dice, no, ¿para qué confesarme con un hombre pecador como yo? Yo directamente con Dios. Mis hermanos, aquí hay un problema muy grave. Porque las Sagradas Escrituras dicen, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Pero a quienes se los retengan, les quedarán sin perdonar. Lo que ustedes aten en el cielo quedará atado en la tierra, y lo que ustedes desaten en la tierra
quedará desatado en el cielo. Mis hermanos, si no llega un sacerdote a perdonar, a desatar el pecado, ¿qué creen que va a pasar? Ese pecado se queda, asumiendo, y estoy hablando en ejemplo, que el católico esté en lo correcto. Pero si nosotros estamos equivocados, entonces dice la palabra del Señor que maldito sea el hombre que pone su fe en otro hombre. Si nosotros hacemos esto y le ponemos la fe al hombre y le damos la autoridad al hombre más que a Dios, estamos arriesgando. ¿Ven que no es lo mismo? No se trata del mismo Dios, no me voy a cansar de repetirlo. Se trata de la doctrina. Nosotros creemos firmemente como católicos que el sacerdote tiene la autoridad de atar y de desatar y de perdonar y no perdonar. Y esa autoridad que se da aquí en la tierra se va hacia el cielo. Y nosotros, si no confesamos nuestros pecados, nos podemos condenar porque nos vamos con pecados mortales. ¿Y quién no ha cometido un pecado mortal? Entonces el protestante está arriesgando su salvación porque carga todo el peso de sus pecados. Es lo mismo poder confesar mis pecados, quitarme los pecados de encima, a no quitármelos. Es lo mismo. ¿Por qué sabes Jesucristo no les dijo a los apóstoles, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo y a quienes vengan a mí y me pidan perdón, le perdonaré sus pecados, y a quien no me pida perdón, no se los perdonaré? ¿Por qué no dijo eso Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo mira a los apóstoles y les dice a quien ustedes perdonen los pecados? Si de verdad fuera como dicen los protestantes, ¿por qué no dice así? Pregúntense, ¿por qué no dice, reciban el Espíritu Santo y a quienes vengan a mí a pedirme perdón, yo le perdonaré los pecados, y a quien no me los pida, no le quedará perdonado? ¿Por qué? ¿Por qué el Padre Nuestro no dice, Señor, perdóname los pecados cuando yo vengo a ti? No, aquí, perdóname mis pecados como también yo perdono a los que me ofenden. ¿Por qué está hablando de un perdón entre nosotros los hombres? ¿Por qué no nomás habla de ir y pedir perdón a Dios? Cuarto punto. Los católicos creemos en tener imágenes como recuerdos de la vida que llevaron nuestros antepasados y como un método que al ver la imagen de tal o cual santo, meditemos en sus virtudes y pidamos su intercesión. Si es un crucifijo, meditemos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver cuando Dios manda a hacer imágenes. En Éxodo 25, versículos 8 al 22, Números 21, versículos 8 al 9, Salmos 74, versículos 4 y 5, Primera de Reyes 6, 23, Primera de Reyes 7, 29, entre otros. El protestante dice, no, solo Jesucristo es mediador y las imágenes son idolatría. Yo pregunto, ¿por qué ese Dios que nos manda, por decirlo así, nos prohíbe, nos manda a no tener imágenes? ¿Por qué ese mismo Dios nos manda a hacer imágenes? ¿Acaso Dios se contradice? ¿Acaso ese Dios que condena la idolatría? Porque el protestante cuando escucha idolatría inmediatamente piensa imágenes. No saben ni siquiera discernir. Pero digamos, estamos hablando, ¿escuchan idolatría? ¿Por qué Dios, quien condena tan gravemente la idolatría, nos va a mandar a hacer ídolos? Porque ellos dicen que las imágenes son ídolos. No dicen que son imágenes, ellos dicen que son ídolos. ¿Por qué? Preguntémonos eso. Y los vamos a profundizar todos estos después, les digo. Otro punto. La Biblia católica tiene 73 libros. La Biblia protestante tiene 66. ¿Acaso es lo mismo 73 libros que 66? ¿Acaso es lo mismo una bolsa original a una copia? ¿Acaso es lo mismo? ¿Acaso puedo decir que tiene el mismo contenido los 73 libros que los 66? Pero el protestante dice, es que el católico le aumentó libros. ¿En serio? No conocen la historia. En el tercer siglo, San Damaso I recolecta todos los escritos que hay, no él personalmente, pero él los manda a recolectar y saca la Biblia. La Biblia es producto de la Iglesia Católica, no es al revés. Mas, sin embargo, la Iglesia está al servicio de la Biblia.
Entonces, vamos a decir que el protestante me pueda decir que esta copia de Louis Vuitton es mejor que esta original de Louis Vuitton. Por decirlo así, vemos dos diseños. Me van a decir que ustedes me van a creer cuando yo digo que la copia, la original, cuando yo digo la original cambió el diseño, porque el diseño verdadero es la copia. De verdad, cualquier persona que me escuche decir eso dirá, este de veras está, en México, en mi pueblo decimos, pero está bien tapado. ¿A quién se le ocurre decir que la copia tiene la autoridad para decir que la original está cambiada? Por favor. Pero el católico se traga el cuento. El que no sabe. No se va más allá de lo que está frente a sus narices. Su conocimiento termina donde termina la nariz. Vienen y le dicen que es lo mismo, o le dicen que es que le aumentaron libros, es que la Biblia católica está cambiada. Porque estas dos bolsas se parecen. Esta no puede decir que esta bolsa está cambiada, porque esta es la original. Mas esta sí puede decir que esta está cambiada. Yo me apasiono por este tema porque es tan claro de entenderlo. Mas sin embargo el católico, el protestante está tan envenenada su mente que no logra entender esto tan sencillo. Por eso quise poner ejemplo plástico. Bueno, otro punto. Los católicos tenemos 7 sacramentos. El protestante no tiene nada. Al contrario, cree que hay una sola fe, el protestante. Pero dicen algo, miren. El protestante dice que hay una sola fe. Pero resulta que hay, según los datos, más de 800 millones de fe. Entonces no es una sola fe como ellos dicen. Porque no podemos decir que es una sola fe, no más porque creemos en Cristo. Porque la fe mía es muy distinta a la de los mormones. Y la fe de los mormones es muy distinta a la mía y a la de los protestantes. Y la fe de los protestantes es muy distinta a la de nosotros dos. Y la fe de los luteranos es muy distinta a la de nosotros tres. Y la fe de los calvinistas es muy distinta a la de nosotros cuatro. Y así nos podemos ir hasta llegar a la secta más reciente. Es muy distinta a las otras 800 millones de sectas o de fes que hay allá afuera. Así que no podemos decir que es la misma fe. De los sacramentos que le decía, los protestantes no tienen absolutamente nada de sacramentos. Nosotros tenemos 7. Ellos dicen que son cristocéntricos. Pero ¿dónde está esta cristocentridad? Mas sin embargo el católico sí tenemos una vida cristocéntrica. Nacemos, ¡pum!, inmediatamente el bautismo. Vamos creciendo un poco más, ¡pum!, la confesión y la Santa Eucaristía. Jesús, renacemos en Jesús, Jesús nos sana el alma y Jesús nos alimenta el alma. Y todavía más cuando vamos obteniendo más conocimiento, otra vez el sello de nuestra fe, confirmamos nuestra fe en la confirmación. Y ya cuando estamos en una edad adulta que ya podemos tomar nuestra misión en la vida, nos toca discernir: o sigo la vida religiosa, como el sacerdocio, nosotros varones, o sigo la vida de familia. Otro sacramento. Pero después, al final de nuestra vida, o en enfermedades muy graves, también Cristo está con nosotros. Está con nosotros al tomar la misión de nuestra vida y está con nosotros al terminar la visión de nuestra vida, en la unción de los enfermos. ¿En serio me van a decir que es lo mismo y que es lo mismo cristocéntrico como nosotros lo vivimos a como ellos lo viven? Otro punto. Nosotros los católicos creemos que la iglesia es necesaria para la vida cristiana, y voy a poner unos capítulos donde habla de la importancia de la iglesia. Hebreos 10, 24 al 25, Hechos 2, capítulo 46 al 47, versículos 46 al 47, Mateo 16, 18, Efesios 4, 14, Efesios 3, 20 al 21. Judas 1, 20 al 21, Hechos 2, 42 y Primera de Timoteo 3, 15. Que dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad.
El protestante dice no es necesaria. Pero miren, mis hermanos, no se traguen ese cuento porque no son coherentes. El protestante dice que la iglesia no es necesaria. ¿En serio? Entonces, ¿por qué hacen su propia iglesia? Si la iglesia no es necesaria, que mejor les digan, quédense en su casa, ahí en su casa solitos recen ustedes directamente con Dios, la iglesia no es necesaria. No, se los traen con ellos. Y ya cuando unos de ellos se sienten con el conocimiento, ya con confiancita, dicen, no, yo no me someto a este. ¿Por qué? Porque ya traen el espíritu de división. Y ellos van y abren su propia secta, según les parece a ellos. Porque ya no les gustó como su pastor predica o ya vio cosas que no le gustaron de su pastor. Y como ya está lleno de soberbia, ya está lleno del espíritu de división, entonces va y abre otra secta distinta que la lleva según su parecer, según su entender de las Sagradas Escrituras. Entonces no son coherentes. Porque si de verdad fuera que la religión nos salva, como ellos dicen, entonces lo coherente sería que ellos te digan, quédate en paz, ahí en tu casita, no tienes que venir a la iglesia. No. Pero ellos hacen lo contrario, se los traen. Dicen Jesucristo es relación, no religión. Entonces, ¿para qué te llevan con ellos? ¿Para qué te invitan a sus cultos? ¿Para qué? Si Jesucristo es relación, no religión. La palabra religión significa religar. Iglesia significa congregación, un grupo de personas con un mismo pensar. Entonces, si eso no es necesario, ¿para qué te llevan con ellos? Hermano católico, usa un poquito el sentido común. Entendamos el significado de las palabras. Y este mensaje es para aquellos que se están por ir o que ya los traen mareados o que se acaban de ir. Si la religión no salva, si Jesucristo es relación, no religión, entonces ¿para qué te llevan con ellos? Piensa en eso. Bueno, salirse de la iglesia católica es un pecado grave. Y es el pecado de la apostasía. Apostasía tan grave que ese pecado solamente un obispo y el papa lo pueden perdonar. Ahora ha habido tanta esa plaga que lo que han autorizado a ciertos sacerdotes, a no todos, a ciertos sacerdotes, hasta donde yo todavía tengo entendido, para que puedan perdonar ese pecado y volver a restaurar, por decir así, la unidad con la iglesia si un día te fuiste y ahora quieres volver. Así de grave es ese pecado. El católico cree que salirse de la iglesia es un pecado mortal, que es lo que les estoy diciendo, y eso lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 11. Miren, esto se va a oír fuerte, pero no lo estoy diciendo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Según la Biblia, aquel que se sale de la iglesia es un anticristo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 29, dice, hijitos míos, esta última hora. A ver, mejor se los leo. No tenía pensado leerlo, pero porque es tan fuerte no quiero que digan que yo me lo inventé. Primera de Juan, dos al 19. Ok, aquí está. Hijitos míos, estamos en la última hora y han oído que van a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Miren cuáles son los anticristos. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Investiguen de dónde han salido todas las sectas y seguimos la cadena hasta Martín Lutero de la Iglesia Católica. Mis hermanos, yo les pregunto, investiguen las sectas o a ustedes, no tienen que investigar, cada uno de ustedes medite. Y yo sé que todos me van a decir, yo. ¿Cuál de ustedes conoce o un familiar o un amigo o un conocido o un vecino que antes era católico y ahora no lo es? Eran de los nuestros, pero esos anticristos salieron de nosotros.
pero en realidad no eran de los nuestros, porque si hayan sido de los nuestros, se hayan quedado. ¿Qué significa eso? Significa que solamente se sale el católico ignorante, el católico que no conoce las Sagradas Escrituras, el católico que estaba por una mera tradición pagana, el católico que estaba dentro de la iglesia por una mera, ¿cómo se dice el término en México? Lo decimos, religiosidad popular. Tiene su santito de devoción, le hace sus manditas, no sé, el 12 de diciembre se iba a misa, pero de ahí ya no lo volvemos a ver. Por eso es que no eran de los nuestros. En realidad no eran de los nuestros. Eran de los nuestros porque venían a misa y se decían católicos y su papá y su abuela y su bisabuela eran católicos, pero no vivían la fe católica. Por lo tanto, en realidad no eran de los nuestros. Esos son los que se van. ¿Y por qué anticristos, mis hermanos? Investiguen, busquen. Es más, ustedes, como les digo, yo sé que ustedes conocen. ¿Cuál de esos que se fueron y ahora ya está, por decirlo así, bien doctrinalizado, no es un enemigo de la iglesia? Pasan atacando la iglesia izquierda y derecha. Pero se les llena la boca diciendo yo respeto. Oh no, yo no juzgo. Yo no juzgo a los católicos. Yo respeto las religiones. Pero la iglesia es una idólatra. El Papa es el anticristo. Pero respetan. ¿Qué será si no respetaran? Yo desde que conocí la verdad soy libre, o sea que yo soy un prisionero y estoy en la mentira. Pero eso es que respetan y no juzgan. ¿Qué será si no respetaran y no juzgaran? Pero ¿en serio no respetan? Si se están llevando por manadas a los católicos, a esos que no eran de los nuestros en realidad, se los están llevando por parvadas, dicen la gente, y eso es lo que a mí me duele de mis hermanos católicos, que los protestantes digan es lo mismo, que cada quien viva su fe como quiera. Lo entiendo, les conviene, porque un católico que se despierta les está robando el negocio. Pero un católico que me venga a decir que los deje en paz, y me pasa tan seguido, un católico que me venga a decir que los deje en paz y que ellos vivan como quieran, que no nos debemos meter con ellos, que tenemos que respetar. ¿En serio ellos respetan cuando todos los días se están robando católicos, se los están llevando por manadas? ¿Dónde está el respeto del que ellos nos hablan? Nos dicen que tenemos que respetar, mas sin embargo se están llevando a los católicos todos los días y no se contentan con llevar. Ojalá nomás se los llevaran. Pero los hacen enemigos de la iglesia, terminan siendo esos traidores que empiezan a atacar a la iglesia. Un bautizado católico después es enemigo de la iglesia. No me hablen que ellos tienen un respeto que nos están exigiendo, no se traguen ese cuento. Porque de respeto no tienen nada. Si tuvieran respeto nos dejaran en paz. Pero no. Enfrente de nuestras narices se están llevando a los católicos. Y el católico que no sabe, ahí va. Y al rato dice, conocí la verdad y soy libre. Por favor. No, mis hermanos. El católico cree que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. El protestante dice, no, tuvo más hijos. Porque la Biblia dice, María y sus hermanos, los hermanos de Jesús. Este tema, mis hermanos, lo vamos a profundizar muy, muy bien. Si Dios quiere. Si es necesario hacer 2 clases, las vamos a hacer. Porque es un tema que cómo les gusta atacarnos. Si es verdad que Jesucristo tuvo más hermanos, incluso en el Hecho de los Apóstoles, cuando está ascendiendo al cielo, dice que fueron más de 500 hermanos que testificaron, que fueron testigos, ¿cómo se dice? Bueno, de los ojos, que vieron, que pudieron ver la ascensión de Jesucristo. Más de 500 hermanos. ¿Por qué dice eso las Sagradas Escrituras? Porque en las Sagradas Escrituras el término hermano significaba de la misma, por decirlo así, de la misma tribu. La tribu de Rubén, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín. Eran hermanos. Y ya todos como judíos también eran hermanos, porque todos son hijos de padre Abraham. Por eso le dicen padre Abraham. Pero el católico que no conoce las Escrituras, ay, sí, de veras, ahí dice que la Virgen tuvo más hijos. Oh, ahora conozco la verdad y soy libre. Me tenían engañado. No.
El católico cree en bautizar los niños y vemos ejemplos en Hechos capítulo 16 versículos 15 al 17, Hechos capítulo 2 versículos 39. El protestante no cree en el bautizo de los niños. Su único argumento que tienen es que porque el niño no tiene pecado, y todas donde habla del bautismo dice que se arrepintieron de sus pecados, según ellos, o que creyeron, y que un niño no puede creer. Esa es una lógica humana que están usando, pero no es bíblica. Porque cuando en Hechos capítulo 16 en adelante nos está hablando del carcelero y dice que se bautizaron él y todos los de su casa. Primero habla del bautismo, después dice, y se alegraron porque creyeron. Pero ya como segundo, primero se bautizan, después se alegraron al creer. ¿Por qué dice así? ¿Por qué no dijo creyeron y después se bautizaron? ¿Por qué no dijo todos los adultos de su casa? En ninguna parte van a decir que solamente los adultos se bautizaron. No existe eso en la Biblia. También las Sagradas Escrituras, creo que en Hechos 2:39 dice que las promesas son para ustedes y sus hijos. ¿Por qué no dice para ustedes los adultos? Y cuando sus hijos crezcan, también ellos tendrán esa promesa. También vemos en el Antiguo Testamento que la prefigura del bautismo, nadie lo puede negar, la prefigura del bautismo es la circuncisión. ¿Y a qué edad se circuncidaban? Para pertenecer al pueblo de Dios, para estar dentro de la alianza, para tener la promesa de Dios. ¿A cuál? ¿A cuántos? Al octavo día eran circuncidados. Al octavo día. También hablamos en el Antiguo Testamento, y esto está en el Nuevo, se me escapó, no lo tengo aquí escrito. Pero habla de del bautismo que tuvieron Moisés y todos los israelitas. Moisés. Y dice que todos los que pasaron por el río. Dice, y Moisés fueron bautizados. Esto, no me dice la lectura. Aquí está, 1 Corintios 10:2. Y miren, estoy leyendo de Reina Valera para que no digan que me lo estoy inventando. Dice, 1 Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque había de la roca espiritual que los guiaba. Bebían de la roca espiritual que los guiaba. Y ahora la roca es Cristo. Todos. ¿Acaso me puede alegar un protestante que solamente los adultos fueron bautizados cuando cruzaron el mar muerto? ¿Acaso un protestante me puede alegar que solamente adultos cruzaron el mar muerto? No. Fueron niños, adultos, bebés, viejitos y jóvenes los que cruzaron el mar muerto. Y aquí dice, todos fueron bautizados. Ahora, hay otra lectura que no la tengo. Ahorita la voy a buscar a ver si la alcanzo a encontrar. Pero dice el protestante, no, es que para bautizarse tienes que creer y tienes que arrepentirte de tus pecados. En serio, eso es bíblico. Miren. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. 1 Corintios capítulo 15, 29. Se me están viniendo estas lecturas ahorita a la mente, por eso es que no las tengo preparadas. Pero por un lado está bien para que vean cómo cuando uno empieza, el Señor empieza a recordarle a uno. Eso es lo que me pasa seguido cuando hablo con los protestantes. Se me empiezan a venir todos estos capítulos y versículos. Pero por eso es importante conocer las Sagradas Escrituras. Dice, pero díganme, ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los que han muerto? Si los muertos de ningún modo pueden resucitar.
¿De qué sirve ese bautizo por ellos? Aquí está hablando de que no perdamos la esperanza. Y nosotros mismos, ¿para qué arriesgamos continuamente la vida? Sí, hermanos, porque todos los días estoy muriendo. Se lo juro que por ustedes mismos, que son mi gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Si no hay más que esta existencia, ¿de qué sirve haber luchado contra leones en Efeso? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, si los muertos no resucitan, ¿para qué bautizarnos por los muertos? Entonces la doctrina protestante que yo me tengo que bautizar hasta que tenga uso de razón para arrepentirme y para el perdón de mis pecados, está tirado a la basura. Porque un muerto claramente sabemos que no se puede arrepentir. Un muerto claramente sabemos que no puede pedir perdón por sus pecados. Claramente lo sabemos. Entonces, ¿para qué los primeros cristianos se bautizaban por los muertos? Si la condición para bautizarse tenías que tener conocimiento para aceptar y conocimiento para reconocer tus pecados. ¿Ven qué fácil se tumba la doctrina protestante? Con una facilidad que la podemos tumbar. El último punto por hoy. El católico cree en el primado de Pedro y sus sucesores, y podemos ver en Mateo 16, 18, Hechos capítulo 5, versículos 29, Hechos 2, 37, Mateo 10, 2 y Santiago 26, 37. Son los versículos de este tema. Mas, sin embargo, el protestante dice, no, eso no importa. ¿Por qué el protestante dice eso? Porque el protestante, si de verdad estuviera buscando la verdad, y de verdad estuviera creyendo en la Biblia y a ese Señor Jesucristo que ellos dicen creer, le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero el protestante que dice que no le cambia la Biblia, dice que Jesucristo le dice, tú eres Pedro, y luego el dedito, miren, el dedito le hace así, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es lo más tonto que he escuchado en mi vida. ¿Para qué decirle tú eres Pedro y después mirarse hacia él? En todo caso haya dicho, yo Jesucristo, yo que soy Jesucristo, en mí edificaré mi iglesia. Mas sin embargo le dice, Simón, tú eres Pedro, o Kefas, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Díganme, cualquier persona que tiene sentido común sabe que eso no es lógico, que Jesucristo se dirija a Pedro y después voltee los dedos y se dirija a él. Eso es lo más tonto que he escuchado en mi vida. Y el católico ignorante se lo traga enterito el cuento. El protestante que se dé cuenta que la primera iglesia y única iglesia cristiana que fundó Jesucristo es la iglesia católica, tiene que hacer dos cosas. O taparse los oídos, taparse los ojos y hacerse el tonto para seguir en su secta, o regresar a la iglesia que Cristo fundó. Porque la copia jamás le puede decir a la original que ella es la verdadera, que ella es la auténtica, que ella es mejor. Miren, a estas dos yo les puedo meter las mismas cosas y puedo cargar las mismas cosas. Las puedo usar cualquiera de las dos para bien o para mal. Pero el uso que le dé no deja de tener su autenticidad o su copia. No importa cuántas cosas de valor le eche a la bolsa copia, no dejará de ser copia. Y no importa cuánta cochinada le eche a la bolsa original, no dejará de ser la original. Así que eso que dicen los protestantes, que yo me salgo de la iglesia porque la iglesia hizo esto, digan que hizo lo que se les pegue su gana, que sí las ha hecho muchas cosas, pero eso no le quita que sea la iglesia de Cristo. La iglesia es santa porque Cristo es santo. Y por mucho que haya cambiado el protestante, por mucho bueno que le eches,
Échale la palabra de Dios, échale que dejaste de usar drogas, échale que dejaste de ser un borracho, échale que dejaste de ser un mujeriego, échale que dejaste de golpear y abusar a tus hijos, échale que dejaste de usar malas palabras, échale que dejaste de robar, échale que dejaste lo que tú quieras. Ahora eres un cristiano ejemplar, eres un buen cristiano, ahora haces todo lo mejor que tú puedes para vivir a Cristo y con un corazón sincero le estás buscando. Dime lo que quieras, sigue siendo una iglesia copia. Por lo menos seamos coherentes. Por lo menos seamos coherentes. Un punto que se me olvidaba, que ahorita lo recordé y bueno, no lo tengo a la mano, entonces, pero sí lo vamos a tocar, lo voy a apuntar para que no se me olvide. Yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo. El católico cree que a través del sacerdote se nos perdonan los pecados, y ya les dije cuando dice, sopló sobre ellos y sobre esta piedra edificaré, sopló sobre ellos los pecados que ustedes perdonen, quedarán perdonados, lo que ustedes aten quedará atado. El protestante no, él no cree en eso. Entonces, mis hermanos, no nos dejemos engañar. No nos traguemos ese cuento chino de que ellos son mejor o que es lo mismo. Y entonces, como es lo mismo, vente para acá. A mí cuando el protestante me dice es lo mismo, le digo, ¿en serio es lo mismo? Pues entonces quédate conmigo, ¿para qué te vas para allá? No, es que la iglesia es una idólatra. Entonces no seas mentiroso, no digas que es lo mismo. Entonces no vengas aquí a mi cara a mentirme. ¿Con qué derecho vienes y esperas que yo te crea cuando de frente ya me está echando una mentira? Y cuando el protestante dice, no, cualquiera de las Biblias es lo mismo. ¿En serio es lo mismo? ¿Cuántos libros tiene tu Biblia? No, es que el católico lo aumentó. Entonces no seas mentiroso. Por lo menos habla con la verdad. Sé coherente con eso que dice ser. Pero el católico se traga el cuento. Mis hermanos, todo esto que les estoy diciendo no lo digo porque estoy molesto con ellos. No lo digo porque tengo algo en contra de los protestantes, porque eso me pasan diciendo. Es porque los amo. Porque amo a mi iglesia y me duele cuando un católico se va. Y aún me duele más cuando un católico se va y después es enemigo de la iglesia, se hace un anticristo, porque está en contra de su iglesia. Y después me duele mucho más, esto sí me desgarra de corazón, se los digo, cuando me llega un católico ignorante que no conoce las escrituras y me dice déjalos en paz, es lo mismo, ellos no se meten con nadie. No, mis hermanos, no es lo mismo. Nosotros estamos en la iglesia que Cristo fundó. En esa iglesia por la cual Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a morir por todo el mundo. Pero los querían una iglesia. Con esto no estoy diciendo que el protestante se va a condenar. Eso no es el mensaje que estoy enviando. Porque Jesucristo mismo lo dice en Mateo, si no me equivoco. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Miren. Dice, también tengo otras ovejas que no son de mi rebaño. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Y también, miren lo que dice, y también a ellas debo traerlas. No dice, y también ellas entrarán conmigo al reino de los cielos. No dice, y también ellas serán santificadas. Claro que sí lo pueden ser, pero la meta de Jesucristo, eso que dicen que es el mismo Dios y al cabo todos nos vamos a ir al cielo y al cabo cuando lleguemos al cielo Jesucristo no nos va a preguntar de qué religión somos. Eso tiene congruencia con esto que estoy leyendo ahorita. Tengo otras ovejas también que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán. ¿Cuáles le van a obedecer? ¿Cuáles van a regresar al redil de Cristo? Aquellas que reconozcan y le crean a Jesús. Porque no solamente está bien decir Señor, Señor, no. Oye, yo te les voy a leer eso. El texto es claro. Otras ovejas que no son de este redil. ¿Qué significa eso? Hablando históricamente, que no son judías, son paganos y van a volver. Hablando en el tiempo presente, haciendo un exégesis y trayendo al presente las escrituras, esas ovejas que no son del redil de la iglesia que Cristo fundó. Miren, mis hermanos,
A veces creemos que porque el protestante cambió y porque el protestante tiene cosas buenas, se ha echado cosas buenas, decimos, no, está bien, mira qué bien vive ahora. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? ¿Y cómo le responderá el Señor? Apártense de mí, malhechores, que no los conozco. Apártense de mí, malhechores, que no los conozco. Yo no quiero escuchar esas palabras. Mis hermanos, hacer milagros no es malo. Profetizar en su nombre no es malo. Expulsar demonios no es malo. ¿No han visto a los protestantes hacer todo eso? ¿No han visto a los protestantes decir yo reconozco a Jesucristo? De hecho pasan con su cantaleta, reconoce que Jesucristo es tu único Señor. Pobres, no saben. No saben que nosotros cada que rezamos el credo estamos reconociendo la divinidad y el señorío de Jesucristo. No lo saben. Entonces van con su cantaleta pidiéndonos que lo reconozcamos. ¿No los hemos escuchado? ¿No hemos visto cuánto protestante está expulsando demonios allá afuera? Pero dice el Señor, apártense de mí, hacedores del mal. ¿Por qué? Porque nunca hicieron la voluntad de Jesucristo. ¿Y cuál es la voluntad de Jesucristo? El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. El que coma mi carne y beba mi sangre vivirá unido a mí y yo unido a él. A quienes a ustedes los escuchen, me escucha a mí. Tengo otras ovejas que son de otro redil, pero también iré por ellas para que vuelvan al redil. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Eso es lo que nos pide el Señor. Esa es su voluntad. Yo no quiero escuchar. Yo les vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que ellos se van a condenar, eso yo no lo sé. A mí no me pertenece decir eso. A nadie en este planeta tiene el derecho ni la autoridad para decir fulano, sutano se va a condenar. Tal religión se va a condenar, tal grupo se va a condenar. El que diga ese es un orgulloso, soberbio que no sabe nada. Nunca podemos decir quién se va a condenar o quién no se va a condenar. Pero lo que sí puedo decir es lo que está en la Biblia. Apártense de mí, hechores del mal. Incluso nosotros los católicos, porque también nos aplica, si no hacemos la voluntad del Padre, apártense de mí, hacedores del mal. Y por último, ya voy a cerrar. El católico dice, no importa, déjenlos ahí. De hecho, hay católicos que dicen, yo los recibo a todo el que me hable de la palabra de Dios, yo los recibo. Al cabo, es el mismo Dios, es la misma Biblia. Aunque ya les comprobé que no es así, pero digamos, eso dicen ellos. Vamos a ver qué dicen las Biblias. Primera de Timoteo, capítulo 6:3. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a la sana palabra, los de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, anatema sea. Dice, está envanecido y no entiende nada. Está envanecido y no entiende nada. Romanos capítulo 16, versículo 7. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y trompiezos contra las enseñanzas que de vosotros aprendiste y que os apartéis de ellos. Y el católico hace todo lo contrario. Yo recibo a todo el que me hable de Dios, al cabo es lo mismo. Ay, es que están tan bonitos sus estudios bíblicos. Vieran cuánto he aprendido. Ajá. Te están inyectando dosis de veneno a tu alma. Porque cada vez más te están alejando de la iglesia. Y el católico que no sabe va y se mete a la cuna del lobo. Y después se sorprenden porque se hacen protestantes. Primera de Timoteo, capítulo 1-3. Como te rogué al partir de Macedonia que te quedaras en Efeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y el católico dice, cuando lo ven a uno católico defendiendo la doctrina católica, ya déjalos en paz, qué peleadera traes con ellos.
Pues que digan, misa, yo no les puedo creer, porque las Sagradas Escrituras dice que tenemos que instruir a que no enseñen doctrinas extrañas. Ese es nuestro trabajo como católicos. San Pablo dice, estén siempre preparados a dar razón de nuestra esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Y estás preparado para dar respuesta si alguien te pregunta. Espero y continúes en estos videos y aprendamos a dar razón de nuestra esperanza. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. ¿Qué es contrario a la sana doctrina? Predicar lo contrario de la que la doctrina enseña. Los ponen en el mismo saco. Dicen, es que antes era un violador, antes era un secuestrador, ahora es cristiano, qué bueno. Miren en qué saco los pone. En Corintios también dice, es fácil reconocer lo que viene de la carne, borracheras, orgías, y más adelante dice disensiones en la protestante, porque no les conviene. En la católica dice sectarismo, divisiones. Vean que a los protestantes los meten en el mismo saco de los violadores, en el mismo saco de los secuestradores, en el mismo saco de los inmorales, en el mismo saco de los homosexuales. Entonces no podemos decir que porque ya no toma, ya no fuma, bendito sea Dios, qué bueno que se cambió de religión. Eso no es bíblico. Y el último dice, pero nada tengas que ver con esas fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. No tengas nada que ver con estos protestantes que te están trayendo fábulas, dice aquí, de viejas, ¿no? En el lenguaje antiguo. No tengas nada que ver con eso. Mejor disciplínate. ¿Qué significa eso? Mejor fórmate en la doctrina de la Iglesia Católica, que es la que Cristo fundó. En vez de que andes yendo a esos estudios bíblicos con los protestantes, en vez de que andes yendo al culto, mejor deja de ser un perezoso y ponte a estudiar la doctrina de la Iglesia Católica. Disciplínate a ti mismo. Esto es bíblico, no lo estoy diciendo yo con mis palabras. Mis hermanos, no es lo mismo. No se dejen engañar. Bueno, primero Dios, continuaremos. Voy a tratar de hacer un video a la semana. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y de verdad me siento muy contento con este nuevo programa. Tengo tiempo queriéndolo hacer y una cosa y otra no se hacía. Incluso ya he tenido tropiezos. Ayer hice un video, no sé qué pasó, se borró, me tocó hacer otro el día de hoy. Pero si Dios permite, los vamos a estar sacando. Una vez por semana, vamos a ir tocando un punto por punto. A mí me gustaría que si tú estás escuchando estos videos, si algo que dije no está conforme a la doctrina de la Iglesia Católica, por favor, mándame la información. Miren, yo trato de prepararme muy bien en cuestión de cuando abro estos puntos porque soy muy celoso de lo que enseña la doctrina de la Iglesia Católica. Tengo mi catecismo católico, tengo este libro que me ha ayudado mucho que se llama Diálogo con los Protestantes. Aquí están mis libros con los que yo me preparo. Tengo de teología, de pneumatología, de marología. Tengo cursos, historia de los papas, catecismo católico, Concilio Vaticano II. La verdad trato de tener toda la información necesaria para poderles dar a ustedes para mis capacidades. Yo no soy ningún teólogo, ojalá, pero no soy ningún teólogo, pero sí soy un amante de la doctrina y entre más me enseño la doctrina, entre más aprendo de ella, más me enamoro de la Iglesia, más me doy cuenta que estoy en la verdad. Y a veces los hermanos protestantes, cuando hablo con ellos, me oyen hablar con tal seguridad, con tanta confianza y convicción de lo que estoy diciendo, que fácilmente lo confunden y me dicen, es que tú eres un orgulloso, necesitas ser más humilde. ¿Te crees tan seguro de lo que dices? Claro que sí, porque yo sé con quién me estoy avalando. Me estoy avalando con la doctrina de la Iglesia Católica, no lo que yo pienso como le hacen los protestantes. No, yo no leo la Biblia e interpreto a mi manera, no. Trato de compararlo con lo que dice la Iglesia. Pues bueno, Dios me los bendiga. Primero Dios, nos vemos en una semana. La paz del Señor.